La reforma que se propuso hace unos días, la reforma que propone el Ejecutivo, en cuanto a lo tributario, está queriendo modificar los tres impuestos principales del sistema tributario. Modifica el impuesto sobre la renta, el IEPS y también el IVA. Lo que más hemos oído en la radio o en los periódicos tiene que ver con las modificaciones al IVA, me parece. En sí, las modificaciones que se le hacen al IVA son en lo general sensatas, según mi punto de vista, con excepción de cobrar IVA a colegiaturas. ¿Por qué? Porque la educación es un bien preferente, es decir, un bien que queremos que se consuma y no al contrario, desincentivar su consumo. La educación tiene un impacto positivo en la sociedad y en la economía, está mejorando el capital humano y eso es positivo en términos económicos también. Por lo tanto, si se empieza a agravar ese consumo de educación, sería negativo. De ahí en más, las otras propuestas al IVA, como eliminar las exenciones que existían o las tasas cero para algunos artículos, como hemos oído, es el caso de alimentos para mascotas o joyería, orfebrería, o también el hecho de homologar la tasa del IVA de la franja fronteriza y hacerla a la par de lo que se cobra en otros estados, es decir, en vez de que tenga la franja fronteriza un 11% de IVA, que tenga 16%. Todas estas medidas son de algún modo sensatas porque no existían justificaciones de peso, argumentos válidos, como es el caso de no cobrar impuestos al alimento para mascotas o a las joyas, en fin, y por lo tanto no se podía justificar que existieran esas exenciones o esa tasa cero a determinados artículos. Es un acierto también el que no se haya propuesto en esta reforma, como a lo mejor muchos esperábamos, de acuerdo a la discusión que se da en los meses anteriores, el que se cobrara IVA a alimentos y medicinas. Es un acierto, ¿por qué? Porque eso iba a impactar en una mayor medida a los ingresos más bajos. Eso iba a ser una medida regresiva. Ahora, ¿qué hubiera podido ser una buena reforma tributaria, una reforma tributaria ideal? Me parece que una que se concentrara en el impuesto sobre la renta, que lo hiciera más progresivo, que realmente eliminara todos esos huecos que tiene la ley, las leyes impositivas, porque el sistema tributario mexicano es una coladera gigante, o como ya lo ha mencionado 1,000,000 de veces José Ángel Gurría, es un queso gruyère, y a través de todos esos huecos se van muchísimos recursos que pudieran estar traducidos en gasto público, y ahí es donde está buena parte del problema, en evitar todos estos recovecos de las leyes tributarias que permiten la evasión, la elusión o los amparos fiscales a través de los cuales pierde muchos recursos el Estado mexicano. Entonces, una reforma que se hubiera concentrado a cerrar todos estos huecos y también a ponerle candados para que en un futuro no siguieran pululando todas estas enmiendas y estas nuevas cláusulas y las jurisprudencias que luego hacen a la ley tan abigarrada y tan difícil, que con ello le dan menos claridad y le dan mayor amplitud a que exista la evasión y la ilusión. La reforma deja mucho que desear. Lo que aumenta en recursos es muy poco para lo que se necesita. Según lo que nos dice la Secretaría de Hacienda, el aumento va a significar el 1% del PIB, y esto es muy poco, puesto que la recaudación del Estado mexicano es de un nivel de 8.5% del PIB, y con esto no llegaríamos más que al 9.5%, es decir, todavía muy por debajo de lo que recaudan estados del mismo tamaño de la economía mexicana. Entonces deja mucho que desear en cuanto a una reforma recaudadora. No van a aumentar tanto el nivel de recaudación.
Ahora, ¿sería conveniente que se recaudara el 8% del PIB de un año a otro? No, tampoco. Tiene que ser un incremento paulatino. Podemos ver al sistema tributario como una gran coladera que tiene muchos huecos. A través de estos huecos se evade, se elude o se da permiso para recurrir a los amparos fiscales. Y estas tres maneras son las maneras en las que el Estado mexicano acaba recaudando mucho menos de lo que debería recaudar. Entonces, una reforma tributaria seria que le dé al meollo del asunto, que realmente reforme estructuralmente el sistema tributario, tiene que atacar a esa coladera que es el sistema tributario, tiene que ir a cerrar todos esos huecos. ¿De qué manera lo podría hacer? Bueno, pues tendría que hacer al marco legal sobre el cual gira el sistema tributario mucho más simple y evitar el que al cabo del tiempo se le estén añadiendo cláusulas, enmiendas, nuevos reglamentos, misceláneas, en fin. Esto lo único que ha logrado es que tengamos una jungla legal en el ICR, en el IEPS, en el IVA, y a través de esta jungla legal se crean todos estos huecos y nos hace tener una coladera gigante. Y por eso acaba recaudando un 8.5% del PIB el Estado mexicano. Ahora, ¿quiénes son quienes pueden utilizar en mayor proporción estos huecos? No es el ciudadano de a pie, no es el asalariado, no soy yo, no eres tú. De hecho, el asalariado es el que menos puede aprovecharse de estos huecos porque es el que más controlado está, es el que está cautivo, es al cual ya le retienen su parte de impuestos desde antes de ver su nómina completa. Pero aquellos que tienen ingresos altos o aquellas empresas que pueden contratar un ejército de contadores, un ejército de abogados para poder conocer bien a bien todas esas letras pequeñas de las leyes tributarias, ellos son los que se pueden valer de estos recursos para utilizar todos estos huecos que da el marco legal del sistema tributario. Yo a veces me pregunto si la Secretaría de Hacienda o el legislativo, que es el que luego le empieza a colgar todas estas medidas, no lo sabe. Claro que lo sabe. O me pregunto a veces si la incapacidad de ambos, del Ejecutivo, en este caso de la Secretaría de Hacienda, o del Legislativo, no tienen la capacidad como para cerrar estos huecos. Sí lo tienen, pero políticamente significan también mucha ganancia. Pueden ser un instrumento político en cierto momento. ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.